Bienvenidos jugadores, hoy aprenderemos a jugar a Carby, un juego de Torgeir John e ilustraciones de Ingram Schell, que pueden disfrutar parejas o grupos de hasta 4 jugadores a partir de 12 años en partidas de unos 120 minutos de duración. Carby nos lleva pues, a la época vikinga. Los jugadores asumiremos el papel de un jarl en busca de riquezas y de prestigio. Para ello, llevaremos nuestro barco a explorar, a conquistar, a comerciar y a saquear. Podremos mejorar nuestra tripulación, conseguiremos recursos para mejorar nuestro barco, grabaremos nuestras gestas en piedras rúnicas y trataremos de ser al final de la partida el jugador con más puntos de victoria. Vamos a ver qué incorpora la caja de Carby. Bien, pues aquí he desplegado los componentes de Carby para simular una partida a 3 jugadores. Antes de entrar en el detalle de cómo se juega, dejadme que os haga un pequeño preámbulo sobre la preparación de la partida, porque ciertamente, dependiendo del número de jugadores que seáis, habrá que hacer unos arreglos u otros. En primer lugar, si os acabáis de comprar el juego, lo tenéis en la mano, le habéis quitado el precinto, sabed que tendréis que, primero de todo, pues hacer un poco de bricolaje, primero para montar estos barcos que vienen en troquel, ¿vale? Debéis destroquelarlos y montarlos según os indica el manual, el reglamento. Hay 4 de estos barcos y lo mismo, bueno, pues con estas cajas. Hay 7 cajas, 6 de este tamaño más grande y una más pequeña para las cartas. Vienen bueno, pues plegadas, hay que doblarlas, ya veréis que es muy fácil, y esto está hecho bueno, pues para guardar los componentes una vez destroquelados, porque Carby es un juego que viene pues, sin plástico, sin bolsas de plástico dentro de la caja. Lo que os comentaba de la preparación en función del número de jugadores. Yo aquí tengo desplegado el juego para simular una partida a 3 jugadores. Si sois 3 o 2 jugadores, usaréis este lado del tablero. Si sois 4, usaréis el reverso, el otro lado del tablero impreso. Y los componentes que tenemos encima del tablero, tenemos pues estas losetas, tenemos las losetas de comercio, que son las amarillas, y las rojas, que son las de saqueo. En función del número de jugadores, pues dispondréis pues, tantas como número de jugadores haya. Ved también que el tablero nos indica el lugar donde van estas losetas. En este caso es fácil porque solo hay un símbolo. En algunos casos habrá 2 símbolos. Como veis, aquí en Londres pues tenemos la cabra y el león. Habrá que buscar el otro sitio donde se encuentran los 2 símbolos y aleatoriamente, ¿vale? Pues sacamos una de las losetas y la disponemos en uno de los sitios, entonces todas irán allí, ¿de acuerdo? Esto se hace bueno, pues con varias de las losetas que hay aquí encima. Y recordad, pues tantas como número de jugadores haya, el resto se vuelven a la caja. En caso de que seáis 2, pues 2 se volverán a la caja. En caso de 3, una de las losetas de cada localización vuelve a la caja. Prepararemos también estas piedras rúnicas especiales en los márgenes superiores izquierdo y derecho, aleatoriamente, por el reverso, las colocamos tantas como números de jugadores en un lado y en el otro. El meeple de cada jugador en la posición inicial del marcador, los barcos en el puerto pues, donde empezamos, en este espacio de aquí. Disponemos las cartas, las de comercio, ¿vale? Todas en un mazo, mezcladitas, y sacamos 3, ¿vale? Le robamos 3 y las ponemos a la vista de todos los jugadores. Y los 3 mazos de mejora, ¿vale? Separados y clasificados según el número que tengan en la parte inferior, ¿de acuerdo? Los 3 mazos tienen pues algunas cartas con el número 1 y con el número 2, mezcláis los mazos por separado y ponéis primero las de valor 2 y encima, que son las que quedarán a la vista y a disposición de los jugadores al inicio de la partida, las barajas con el número 1. Vamos al tablero personal de cada jugador. Como veis, el velamen nos indica el color del jugador. Tendremos disponibles 2 de estas fichas, la de torre y la de puesto comercial, que pondremos a este lado, y estas pues estarán bloqueadas a la espera de realizar ciertas acciones.
También tenemos aquí 2 fichas tomadas aleatoriamente de la reserva de proa, velamen y popa, y 3 piedras rúnicas, en este caso no son especiales, ¿vale? Veréis que son distintas de tamaño, no las confundáis, ¿de acuerdo? Con las especiales que están en el mapa. 3 de estas, de las cuales ahora, durante la fase de preparación, cuando lo tengamos todo, elegiremos una y gratuitamente la pondremos, perdón, le daremos la vuelta y la pondremos en nuestro tablero. Las piedras rúnicas nos dan bonificaciones si cumplimos ciertas condiciones al final de la partida. Y por último tenemos el tablero de aldea, quizá pues el tablero más importante de juego porque es el que marcará las acciones. Cada jugador tendrá un set de 2 dados, ¿de acuerdo? Y según las cartas de recursos iniciales y de orden de turno, dispondremos los dados, ¿de acuerdo? Yo ahora no lo he hecho aleatoriamente, lo he dispuesto de modo que empezaría yo jugando como jugador naranja, ¿vale? Entonces, poniendo este caso de ejemplo, yo habría tomado esta carta, ¿vale? Porque el número inferior, ¿vale? Siempre el número más bajo es el que marca el jugador inicial y el resto de cartas, pues según su valor, irán marcando el orden en el que se pondrán los dados. En esta partida a 3 jugadores y también en las partidas a 2 jugadores usaremos 2 dados, ¿vale? Por jugador. En partidas a 4 jugadores solo usaremos un dado. ¿Y qué significa esta disposición? Bueno, en este caso el jugador inicial tiene los dados en los extremos, tanto en la posición 1 como en la posición 6. El siguiente jugador lo tiene en la posición 2 y en la posición 5 y el tercer jugador tiene los dados dispuestos en el centro. En partidas a 2 jugadores, bueno, pues esto tendrá esta pinta, ¿de acuerdo? No se rellenarán estos 2 espacios. Y además en partidas a 2 jugadores, algunos de los espacios de acción estarán bloqueados. Lo tenéis aquí indicado en el tablero, ¿de acuerdo? Donde pone 3 o más, bueno, pues habrá que bloquear ese espacio con una de las fichas que tenemos a nuestra disposición y que incorpora la caja. Sabed también, y ya voy acabando con los preámbulos, que esta zona de aquí, que llamaremos zona de descanso, tiene estas fichas, ¿vale? Incorporadas. En partidas a menos de 4 jugadores no usaremos esta tablilla, donde veis que hay un 4 con el señal del jugador, ¿de acuerdo? Eso es porque en partidas a 4 jugadores se jugará una ronda más, en partidas a 3 o 2 se juega una ronda menos, que esto es lo que nos lo indica. Sabed también que estas losetas tienen 2 caras y como veis aquí hay pues el símbolo de un vikingo joven sin barba y aquí un vikingo duro, guerrero, experimentado y veterano con barba. Esto podríamos decir que es un modo avanzado de juego para vuestra primera partida. Lo que os recomendamos es que juguéis con estas losetas que tienen pues el vikingo joven, ¿de acuerdo? Y que las pongamos aquí en la zona de descanso. Aleatoriamente también elegimos cuál de las fichas va encima y cuál va debajo, ¿vale? En la zona de descanso hay un ligero cambio sutil entre las fichas, ya lo veréis cuando os describa las acciones, qué implicaciones tiene. Pues esto es todo el preámbulo que os quería hacer. Recordad también que con vuestra carta de recursos iniciales, además de determinar el orden, como pondremos los dados, también nos indica cómo debemos ponerlo, en este caso, bueno, pues tomando pues, por el lado de 2 cuernos de cerveza, mis 2 dados, y además, bueno, pues tomaría estos recursos iniciales, 3 unidades de plata, 3 de pieles, 1 de oro, una carta de mejora con el casco y 2 provisiones, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí que tengo, y esto vienen a ser los recursos que tiene el juego, además de pues, ciertas unidades militares que luego ya os explicaré en qué consisten. Cada jugador también recibe pues, su tarjeta de ayuda y bueno, pues estamos preparados para empezar nuestra partida a Carby. ¿Y cómo ganamos en Carby? Bueno, pues el jugador que tenga más puntos al finalizar la tercera ronda y sumando los últimos puntos, que ya os describiré en el último apartado del vídeo en qué consisten, ganará la partida. Vamos a ver qué podemos hacer para ganar estos puntos. El manual nos distingue una serie de acciones gratuitas y las acciones que llevaremos a cabo moviendo nuestros dados por este tablero de aldea y pues, gastando cerveza para realizar un cierto tipo de acciones. Empezaré describiéndoos las 4 acciones gratuitas que podemos hacer a lo largo de nuestro turno, cuando sea nuestro turno.
Es importante porque la primera de las acciones gratuitas es quizá una de las acciones más importantes del juego y es la acción de movimiento. ¿Qué significa una acción de movimiento? Tomar nuestro barco y llevarlo pues, a comerciar o a saquear a través del mapa. Como norma general de movimiento, nuestro barco se podrá mover tanto como recursos tengamos en él. Y aquí veréis una de las cosas más bonitas que me parece del juego, y es que las fichas de recursos se almacenan en, pues en el mástil de nuestro barco, ¿de acuerdo? Sabed que como mucho, nuestro barco puede llevar 6 unidades de recurso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Nunca podrá llevar más de 6. Y estos recursos, gastándolos, pues nos indicarán el movimiento que podamos hacer. Es decir, si yo vengo aquí, gastaré un recurso. Importante, nunca puede haber 2 barcos en una misma localización. Sin embargo, sí que se puede atravesar una localización donde haya un barco. Es decir, no puede haber 2 en el mismo sitio, pero no bloquean el movimiento. ¿Y qué pasa si yo quiero acabar mi movimiento en un lugar donde hay un barco? Se compara el poder militar de ambos barcos y, bueno, pues se puede, en caso de superar en poder militar, se puede echar ese barco. En caso de no superarlo, podemos pagar un recurso extra para mover ese barco a una localización adyacente. El jugador al que le han desplazado el barco, en su turno podrá elegir gastar 0 unidades de recursos para moverse 0 espacios y realizar la acción en ese lugar si es que realizar una serie de acciones en esa localización si es que así lo desea. ¿De acuerdo? ¿De qué nos sirve mover nuestro barco en un lugar? Si hemos quedado que las acciones las llevaremos a cabo en este panel. Moverte a una localización lo que te permite es explorar esa localización. Y explorar lo que significa es tomar una de las losetas del lugar al que hayamos llegado. Vamos a poner, por ejemplo, que yo con mi acción de movimiento llego a esta localización. Puedo hacer, si lo deseo, una acción de explorar. Y explorar significa tomar estas 3 losetas, mirarlas en secreto y quedarme la que pues, me apetezca y dejar las otras pues, en el lugar donde les he encontrado, porque quedarán a disposición del resto de los jugadores. Importante, solo podemos tener una loseta, ya sea de saqueo, que son las rojas, como de comercio, solo podemos tener una loseta de cada localización, con lo cual hay que pensarlo bien. Yo no podré venir aquí otras veces, pero no podré explorar porque se considerará que ya está explorado. Esta acción, la de exploración, se puede hacer tanto con las losetas amarillas como con las rojas y podemos acumular tantas como queramos en la parte izquierda de nuestro tablero de jugador, ¿vale? Lo he puesto por defecto aquí porque siempre me lo pongo a la izquierda, pero ahora estaba pensando que esto está mirando de cara a vosotros, ¿vale? Esto se quedará aquí. Como veis, las losetas nos dan cierta información sobre lo que nos encontraremos en su reverso, ¿vale? Hay algunas localizaciones, en el caso del saqueo, que pues serán más fáciles de saquear, ¿vale? Porque el escudo nos indica el poder militar que será necesario cuando hagamos la acción de saqueo con nuestros dados, ¿vale? Recordad que ahora mismo solo estamos explorando. Pero bueno, será mucho más fácil saquear en estas localizaciones con valores bajos que en las localizaciones donde hay valores altos. Y lo mismo con las de comercio, ¿vale? Nos costará menos recursos, pues aquí, ¿vale? Aquí las pieles que nos costará, sabremos que hay un margen de 2 a 4 y en cambio aquí pues de 4 a 7 será más caro, ¿vale? En todo caso, explorar es una acción gratuita que hacemos gracias a nuestra acción de movimiento, dejamos la ficha al lado de nuestro tablero y no nos compromete a nada, como mínimo de momento. Como os decía, solo podemos tomar una por localización y podemos hacerlo, bueno, pues una vez nos hemos movido a la localización en cuestión. La acción de movimiento de nuestro barco la podemos hacer antes o después de hacer nuestra acción. Recordad que es una acción gratuita, sin embargo solo la podemos hacer una vez. Las acciones gratuitas que os describiré a continuación, que nos quedaban 3, sí que las podemos hacer sin límite tantas veces como queramos y las podemos hacer antes, después o incluso mientras estamos moviendo nuestros dados. Por eso la acción de movimiento, bueno, pues requería una cierta explicación un poquito más detallada. Y una cosa más, que no se me olvide, con nuestros barcos, con la acción gratuita,
de movernos, además de explorar, también podemos construir puestos comerciales o torres, y eso lo podemos hacer en esas localizaciones donde se nos permita, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues una de las primeras localizaciones que tenemos, que es esta, como veis, nos permite construir un puesto comercial. En este caso, sí que deberemos tomar siempre el puesto comercial que tengamos disponible en la izquierda de nuestro tablero personal. No uséis estos que todavía no los habéis desbloqueado. En este caso, bueno, pues como empezamos la partida con un puesto comercial y una torre disponibles, tomaría un puesto comercial y lo pondría para, bueno, pues en este caso, si soy el primero en llegar, me llevaría la recompensa más elevada, ¿vale? Si yo ya estuviese aquí, viniese otro jugador, lo tendría que colocar obligatoriamente en el siguiente lugar disponible. Tomas esos puntos de victoria y si se lleva a cabo la acción de generar recursos, pues habrá una bonificación, ¿vale? También, bueno, pues hay condiciones de victoria, bueno, pues que si hemos puesto más o menos fichas en el tablero nos puede que nos den más puntos al final de la partida, etcétera, pero bueno, básicamente esa es la acción de movimiento que nos permite, bueno, pues hacer estas subacciones que son explorar y construir puestos comerciales o torres sin ningún coste asociado. El resto de acciones que podemos llevar a cabo. Básicamente, en cualquier momento podemos usar cartas que tengamos en nuestra mano, cartas, bueno, pues las del mazo azul, las podemos jugar. Eso sí, todas las cartas tienen un coste asociado, ¿de acuerdo? Siempre hay un coste en recursos que debemos pagar. Si no podemos pagar el coste de la carta, pues lógicamente no podremos jugarlas, ¿de acuerdo? Habrá que pagar el precio de esas cartas, entonces podremos jugarlas y aplicar sus efectos. También, como acción gratuita, podemos descartar dos de nuestras cartas del mazo azul para cobrar una unidad de oro. Y aquí es donde me interesa hablaros del oro. El oro es un recurso universal en este juego. Universal significa que nos valdrá para hacer cambios en cualquier momento, y eso me lleva a explicaros las dos últimas acciones gratuitas que podemos hacer y que tienen que ver con el oro, y es que en cualquier momento de nuestro turno podemos gastar un lingote de oro para tomar o bien una piel o bien un recurso de plata, que son las unidades con las que haremos la mayoría de los pagos, ¿de acuerdo? Y también en cualquier momento de nuestro turno podemos cambiar un lingote de oro para conseguir una provisión o bien sumar una cerveza a uno de nuestros dados, ¿vale? Como os decía, las acciones de carta, tanto de tomar cartas como descartar, y las acciones de cambiar oro por otro tipo de recursos son ilimitadas, las podéis hacer tanto como tengáis de este recurso. No hay límite tampoco a las cartas que podéis tener en vuestra mano, ¿de acuerdo? Estas son las acciones gratuitas que nos permite hacer Karby. Vamos a ver las acciones que no son gratuitas, las acciones que podremos hacer moviendo nuestros dados. ¿Y cómo funciona? ¿Qué significa que haya tantos dados de colores encima de un tablero de aldea? Karby se juega por turnos, pero no jugamos por turnos los jugadores en sentido horario, ¿de acuerdo? Los que se mueven en sentido horario serán los dados de los jugadores, y siempre empezará a mover el dado que se encuentre más a la izquierda del tablero. Con lo cual, en este momento, el dado naranja es el mío, está más a la izquierda, y yo empezaría a jugar. Recordad también que yo tenía la carta inicial de recursos, con lo cual eso... La carta de jugador inicial de recursos con el número 1, con lo cual, bueno, pues por eso hay esta disposición de los dados. Esto significa también que jugará el resto de jugadores antes que yo pueda volver a jugar, ¿vale? Porque, bueno, usaré el dado que tengo al final ahora mismo de este track, pero como poco a poco se irán moviendo los dados, y como veréis, el tercer jugador jugará 2 turnos seguidos, ¿de acuerdo? Entonces, yo cogería mi dado y debería disponerlo en cualquiera de las casillas que tengo a mi disposición, bueno, pues por aquí, ¿vale? Hasta volver a llegar a la zona de descanso. Importante, el manual nos especifica que debemos hacer como mínimo una acción, ¿vale?, antes de volver a la zona de descanso, que es estas de aquí. La zona de descanso marca también el final de una ronda. En este caso, una partida de 3 jugadores, jugaremos solo 3 rondas, ¿vale? Tomaría mi dado y lo dispondría en una localización, por ejemplo, esta. Como veis, las localizaciones donde poner los dados tienen un coste.
que varía del 0 al 3. Hay algunas que tienen 0, hay algunas que tienen 1, 2, 3. Como podéis comprender, bueno, pues ese número nos indicará qué debemos pagar. Y el recurso que debemos pagar son jarras de cerveza, ¿vale? Son estos cuernos de cerveza. En este caso, si yo me pongo encima de un 0, no pagaré ninguno, con lo cual no modificaré el valor que muestre este dado y tomaré el recurso que haya. Pues en este caso tomaría una unidad de plata de la reserva que pondría, bueno, pues en mi reserva personal. Sin embargo, ya como os podréis imaginar, acciones más potentes tendrán pues, un coste mayor. Si me pongo en cualquiera de estos espacios, deberé pagar 1 en coste de cerveza, me quedaría con 1, y en cambio, bueno, pues en este caso, fijaos, cobraría 2 pieles y 1 de plata. ¿Y aquí qué cobraría? Aquí haría un reclutamiento, ¿de acuerdo? Tomaría 2 aldeanos de la reserva que pasan a ser guerreros. Estos guerreros tienen 2 lados, ¿vale? Un lado azul y un lado rojo. Siempre que los reclutaremos por el lado azul, ¿de acuerdo? El lado rojo indica que están heridos y eso solo pasará cuando llevemos a cabo saqueos y ya os lo explicaré cuando os describa esa acción. Sabed también que existe una diferencia entre reclutar, que es lo que estoy haciendo ahora, y modificar la fuerza de combate, ¿vale? Que eso también vendrá luego y os lo explicaré luego. Cuando modificas la fuerza de combate lo que haces es mejorar estos aldeanos. Cuando reclutas lo que haces es reclutarlos y ponerlos en tu barco, ¿vale? El lugar del barco donde los pongamos no tiene ninguna importancia. Podéis colocar a los guerreros, aldeanos guerreros que reclutéis, en cualquier lugar del barco. Y veréis también que, bueno, pues tienen imágenes distintas las fichas, no os preocupéis, es simplemente estético, ¿de acuerdo? Lo que no es estético es el lado, recordad, siempre que lo reclutéis, por el lado azul. Y cuando eliminamos un guerrero, por supuesto, estamos hablando de vikingos, van al Valhalla y, bueno, pues obtenemos los tantos puntos de victoria como los guerreros que hayan sido eliminados. Ya os digo, podéis hacerlo así o, bueno, pues asumiendo los impactos. Esta acción, la de tomar recursos o incorporar guerreros a nuestro barco, es la acción más básica, tiene este fondo de color gris, es la acción más intuitiva, simplemente pues tomamos los recursos que nos indiquen estas losetas. Como veis, disponemos de 4 acciones más. Os describiré la primera que nos encontramos ya en el tablero, la de color azul, que es la acción de mejorar. La acción de mejorar, si yo pusiera el dado desde aquí, que venía con 2 cervezas, con 2 jarras de cerveza, aquí están. Quisiera hacer la acción de mejorar, la podría hacer directamente desde aquí, tendría que pagar una cerveza porque me asigna el coste de 1, me quedaría con una, entonces puedo hacer la acción de mejorar. ¿En qué consiste esta acción? Tenemos 2 opciones, o bien tomamos una de las cartas que hay disponibles en los mazos de mejora, la que yo quiera, del mazo que quiera. Sabed que la diferencia entre estos mazos, básicamente, es que la del barco vendrá, bueno, pues siempre tendrá que ver con acciones de provisiones o de movimiento de nuestro barco, ¿de acuerdo? Nos facilitará todo lo que tenga que ver con esto. Las de cerveza, las de la jarra de cerveza, nos permitirá modificar los resultados de nuestros dados o tiene que ver con las acciones. Y la acción del casco básicamente mejorará a nuestros guerreros, ¿vale? Entonces, volvamos a la acción de mejorar. O bien tomo una carta del mazo que quiera y se incorpora a mi mano y la puedo jugar ahora si quiero, porque recordad que jugar las cartas es una acción gratuita que puedo hacer en cualquier momento de mi turno. O bien construyo, mejoro mi tablero personal. Con estas losetas que durante la preparación hemos tomado, bueno, pues aleatoriamente de la reserva. Todas estas losetas, tanto las del barco propiamente, proa, velamen y popa, como las de la piedra rúnica, que recordad que empezábamos ya eligiendo una de ellas, tienen unos requisitos, ¿de acuerdo? Siempre que veáis el tic negro en cualquier sitio, lo que hace referencia es a requisitos que deben cumplirse para poder construir pues, esa mejora. Tanto la proa como el velamen como la popa lo que nos darán son puntos de victoria, ¿vale? En el primer momento en el que yo tapo un espacio donde haya puntos de victoria, me los anoto y también me da un efecto permanente, bueno, pues que estará allí a lo largo de la partida, ¿vale? No voy a describiros exactamente lo que hacen, pero es muy intuitivo, ¿vale? En este caso de ejemplo, la vela que tengo aquí es que cuando construyamos una torre o construyamos un puesto comercial, bueno, pues cobraremos más, básicamente, ¿no? Esto por lo que respecta a las losetas que tenemos aquí de nuestro barco y, como os decía antes, las piedras rúnicas lo que nos darán son unos beneficios al final de la partida, ¿vale? En función de las acciones que hayamos hecho durante la partida. Además de los requisitos que tienen estas losetas, hay un coste asociado que nos lo indica el tablero, ¿vale?
en este caso, siempre que encontremos una barra a nivel de iconografía, lo que significa es O. Aquí tenemos que cubrir un gasto de 2, que podría ser, bueno, pues usando pieles y monedas de plata indistintamente, ¿vale? ¿Sabed otra cosa? Ahora que os digo lo de la barra, que significa O, puede parecer muy simple, ¿vale? Pero cuando tengamos un más significa que podemos hacer las dos acciones. Una barra significa O. Y otra cosa que puede que no sea tan intuitiva, siempre a nivel de iconografía en las cartas, cuando nos encontremos dos cajas significa que tenemos que elegir una de ellas, es una O. Y cuando nos encontramos una caja que engloba todas las cosas es que podemos tomar todo ese beneficio. En todo caso, estos son cartas de comercio y os lo explicaré cuando os hable de la acción de comerciar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la acción de mejorar. La siguiente acción de la que quisiera hablaros pues es justamente la de comercio. Yo si quisiera hacer esta acción al inicio de la partida debería pagar la friolera de todas las cervezas, ¿vale? Las debería pagar todas porque esta acción me exige pagar 2 y puedo hacer la acción de comercio. Esta acción tiene sentido hacerla cuando ya hemos explorado previamente y tenemos estas fichas, las fichas de comercio. La acción de comercio nos permitirá tomar esta ficha y colocarla en nuestro tablero. Ya veréis que eso tiene, bueno, pues muchísimos beneficios. Le daremos la vuelta a cualquiera de las fichas que queramos construir, que queramos establecer, ¿no? Establecemos ese comercio. Muy importante, una acción de comercio nos permite pues, hacer ello con una sola ficha, no con todas las que queramos. Hay un coste asociado, deberemos pagar pues, esos recursos que nos indique la ficha. Y estas fichas siempre nos darán cartas de comercio y puntos de victoria que nos anotaremos. Estas cartas de comercio deberemos tomarlas de las que están abiertas, ¿vale? A diferencia de las cartas de mejora, las cartas de comercio están abiertas, tomaremos tantas como nos indique la loseta, habrá veces que nos permitirá robar más. En caso de que nos permita robar más, ¿rellenamos el mazo? No. ¿Vale? Siempre deberemos tomar primero las cartas que están reveladas y al final de nuestro turno será cuando rellenaremos el mazo para que esté a disposición del resto de los jugadores. Y como os decía, siempre que nos encontremos una carta con dos cajetines, deberemos usar uno de ellos. Cuando nos encontremos una sola caja, tomaremos todos esos beneficios. A continuación, una vez pagado el coste, tomados los recursos, le daremos la vuelta a la ficha y, a diferencia del barco donde colocábamos nuestros guerreros donde quisiéramos, las losetas, tanto de comercio como de saqueo, siempre irán lo más a la izquierda posible. ¿Por qué lo más a la izquierda posible? Porque nos desbloquearán tanto los puestos comerciales como las torres, ¿vale? Cuando lleguemos, a la que yo ponga la segunda loseta, ya tendré a mi disposición este puesto comercial, ¿vale? Lo tendré disponible aquí, ¿de acuerdo? Como nos desbloquearán pues, una serie de beneficios o acciones extra en la parte inferior. Aprovecho y os lo explico ahora porque viene a colación. Esto si lo buscáis en el manual está en la parte final tras describiros todas las acciones. Os lo comento porque yo siempre lo digo, ver el tutorial no exime de leer el reglamento, ¿vale? Porque yo soy humano y se me pueden escapar cosas, ¿vale? Y también a veces pues ordeno las explicaciones según a mí me parece que pueden resultar más útiles. Yo también tengo que deciros que cuando leía el manual pues me costaba entender pues, qué significaban estos espacios, estos espacios cuadrados de aquí. Bueno, pues os lo explico ahora. A la que construyo mi primer puesto comercial ya desbloqueo mi capacidad de aumentar el nivel de cerveza que tengo inicialmente. Al principio de la partida, cada vez que aumentemos tanto las provisiones como la cerveza, tengo una capacidad de 2, ¿vale? Esto tiene que ver con estos espacios de aquí que nos permite pues, mejorar la capacidad de cerveza de nuestros dados, lo cual es lógico porque los iremos gastando a medida que los vayamos usando. Esta es la manera de rellenar de cerveza nuestros dados, es viniendo aquí y haciendo esta acción. Y si venimos aquí y hacemos esta acción, subimos tantas unidades de cerveza como nos permite nuestro tablero de juego. Al principio del juego solo tenemos capacidad de mejorar 2, pero a medida que vamos desbloqueando espacios en este track de comercio, aumentamos esta capacidad. No es acumulativa, no hago 2 más 3, 5 y ya tengo la capacidad de aumentar 5. No, significa que ahora mismo tendría la capacidad de, cuando hago la acción de aumentar la cerveza, pues tengo 3.
Y estos 3 se pueden repartir entre los dados o se pueden poner a un mismo dado, ¿de acuerdo? Y lo mismo, bueno, pues cuando desbloqueo estos espacios. En el caso de desbloquear estos espacios que tienen el candado, lo que desbloqueo es la capacidad de llevar a cabo estas acciones que están bloqueadas, ¿de acuerdo? Cuando llegue aquí o aquí haciendo la acción de comercio, ya podré venir con mi dado y venir a estos espacios que en un principio están bloqueados. Y en este caso básicamente lo que me da es recursos, ¿vale? Y en este caso pues aumentar el poder militar de mi barco. Y luego tenemos esta acción del mapa, ¿de acuerdo? Esto es un requisito cumplido, como veis con el tic, y lo que me indica es que ya podré pasar con mi barco por estos espacios de aquí, que como veis, bueno, pues vienen asociados con unas rutas de color amarillo y tienen estos espacios marcados en amarillo. Es porque hay que cumplir este requisito, hay que haber desbloqueado pues esta ficha de cartografía del mapa. Y por último, estas dos fichas que tenemos en la parte inferior es, bueno, pues comerciar con Francia o saquear Francia. Nos permiten, bueno, pues llevar a cabo, cuando hacemos una acción de comercio o una acción de saqueo, pues comerciar con Francia, en este caso pagando 4 unidades, sumándonos 8 puntos de victoria, en este caso, bueno, pues sí, haciendo una acción de saqueo con un poder militar de 25, ¿vale? Como os decía, esto el manual nos lo explica en la parte final. Yo he preferido explicároslo ahora dentro del contexto de la acción de comercio. Sea como fuere, sabed que es interesante ir explorando con nuestra acción gratuita de mover el barco para acumular fichas tanto de comercio como de saqueo para, bueno, pues una vez hecha la acción de comercio, ponerlas aquí encima y desbloquear estas capacidades para los turnos siguientes. Hemos hablado del comercio, ya os he introducido pues alguna cosa del saqueo. Vamos a ver el saqueo, en qué consiste, qué es esta acción marcada de color rojo y que funciona de manera muy similar a la del comercio. A lo largo de la partida nosotros habremos ido explorando y también pues, coleccionado fichas de saqueo que funcionan del mismo modo que las de comercio. Nosotros cuando lleguemos a una localización las miraremos y las conseguiremos. En este caso, bueno, pues cuando marco que quiero hacer la acción de saqueo, tomaré cualquiera, pero solo una de ellas, de las fichas de saqueo y miraré, bueno, pues si cumplo los requisitos para obtener los beneficios. En este caso es cuando yo quisiera hablaros de la fuerza militar o el poder que tiene nuestro Carby, nuestro barco. Y será siempre este icono que viene marcado con los escudos. En este caso pide que como mínimo tenga una fuerza militar de 2 y como veis, bueno, pues en mi barco hay una fuerza militar de 2, con lo cual cumpliría con este requisito, ¿de acuerdo? A continuación tengo que pagar unas heridas, ¿vale? Porque figura que pues, los enemigos, los oponentes durante el saqueo también causan bajas. Y en este caso tengo que soportar 2 impactos. ¿Cómo se soportan los impactos? Bueno, pues dándole la vuelta a fichas de nuestros guerreros y que queden heridos. Tengo 2 opciones, en este caso en mi barco donde tengo a 2 guerreros, darle la vuelta a 2 guerreros, con lo cual ya han asumido pues, 2 impactos, o bien darle la vuelta una vez a un guerrero y eliminando al guerrero, con lo cual así también asumo 2 impactos. Pero fijaos en la diferencia. En este caso me quedo con un guerrero sano, pero mi barco se queda ya con un poder militar, con una fuerza de 1, y en cambio si los pongo a los 2 del revés, seguiré manteniendo una fuerza, un poder de 2, ¿de acuerdo? Hay maneras con cartas de comercio de curar a nuestros guerreros. Y a lo largo de la partida también podremos aumentar el poder militar de nuestros guerreros, que significará adquirir nuevas losetas, ¿vale? En este caso, pues imaginaros que tengo la opción de aumentarle el poder militar a mi guerrero de 1 a 2, sin embargo este guerrero será más fuerte pero seguirá estando herido mientras no lo curemos, ¿vale? Con lo cual habrá que pensar muy bien cuando llevamos a cabo la acción de saqueo, cómo asumimos pues, estos impactos, ¿vale? A continuación, bueno, pues cobramos la recompensa en forma de puntos de victoria y tomamos los recursos que nos indique la loseta. La colocamos
en el espacio correspondiente, siempre más a la izquierda de nuestro tablero personal, y ya hemos realizado la acción. Del mismo modo que os comentaba cuando hablábamos del comercio, a medida que yo vaya poniendo... Bueno, esta no, que es muy tocha, pero esta de aquí, por ejemplo. A medida que yo vaya cumpliendo requisitos, iré desbloqueando tanto, en este caso, torres, como capacidades en la parte inferior de este track, ¿vale? Y tal como os comentaba antes, aquí antes hablamos de la cerveza, en estos casos, y aquí hablaremos de la capacidad de adquirir provisiones cuando hagamos la acción de provisiones, ¿de acuerdo? Empezamos con una capacidad básica de 2 y a medida que vayamos desbloqueando los setas de saqueo, esta capacidad básica aumenta, ¿vale? Luego será de 3, de 4 y de 5, recordad, no se suman. Lo mismo aquí lo que desbloqueamos es la capacidad, ¿vale? De estos espacios aquí del tablero de juego para hacer una acción extra, que es aumentar en 3 el poder militar de nuestros guerreros. Este poder militar se puede repartir, ¿vale? Si tenemos varios guerreros. Y el caso del mapa, pues lo mismo, nos abre rutas comerciales y al final de todo, bueno, lo que nos permite es saquear Francia. Pero como veis, el coste de saquear Francia, el poder militar que tenemos que tener en el barco, pues es muy importante. Esta es la acción de saqueo. Y me queda una acción de la que hablaros, que es la que viene marcada en verde y tiene pues un cofre aquí como símbolo, y es la acción de obtener ganancias. Es una acción pues, como la de tomar recursos, y aquí tenéis el recordatorio en el tablero de aldea. Cada vez que hagáis una acción de obtener ganancias, obtendréis o bien una piel o bien una moneda de plata más 1 en poder militar, o sea, podréis mejorar a los guerreros de vuestro barco. Sin embargo, si habéis construido puestos comerciales o torres, tendréis pues una bonificación extra, ¿vale? Además de los recursos base, obtendréis una bonificación extra. Si son puestos comerciales serán recursos, si son torres pues será poder militar, tal como os comentaba antes en la fase de movimiento. Bueno, pues esto pues pondréis estas fichas en ese momento. Y eso es básicamente, bueno, pues todo lo que podemos hacer, todas las acciones que podemos llevar a cabo. Seguiremos jugando siempre en orden del dado que quede más a la izquierda, es decir, en este caso ahora jugaría el jugador verde, que pondría su dado en un lugar, lo haría el lila, volvería a jugar el morado, etc. Y se irá jugando la ronda hasta que todos los dados vuelvan a la zona de descanso. Importante recordaros que como obligatoriamente siempre tendréis que poner vuestro dado en una de las localizaciones antes de volver a llegar a la zona de descanso, al área de descanso. Porque una vez vuestros dados hayan llegado al área de descanso otra vez, no podrán moverse. Aquí se quedarán hasta que el resto de jugadores también pues, lleven sus dados al área de descanso. En ese punto, simplemente seguiremos jugando, se habrá acabado la ronda, retiraremos la ficha, ¿vale? Y bueno, pues jugaremos así hasta que hayamos jugado las 3 rondas en un caso de partida a 2-3 jugadores, a 4 rondas una partida a 4 jugadores, y entonces se desencadenará la puntuación final de partida. Una vez acabada la última ronda, que reconoceréis bueno, pues por las fichas de las losetas de descanso que hay encima del tablero de aldea, pasamos a una ronda final de puntuación para determinar el ganador. Además de la posición de vuestro peón de jugador encima del track del tablero, pasaremos a sumar puntos por una serie de valores que tenéis resumidos pues, en vuestra carta de ayuda, ¿vale? Por un lado tenemos las acciones gratuitas, por el otro tenemos pues, la puntuación final de partida. Para empezar, los jugadores observarán las losetas de piedra rúnica, tanto bueno, pues la que teníamos desde inicio en la partida, que habíamos construido gratuitamente, como las que hayamos podido construir como efecto de la acción de mejorar, ¿vale? De construir, ¿vale? La acción de color azul. Todas las que hayamos construido, bueno, pues nos darán puntos de victoria. Siempre hay el primer objetivo pues es más sencillo, o si hemos cumplido el más complicado, pues como podréis imaginar nos darán siempre muchos más puntos. Luego obtendremos puntos por el valor de nuestra fuerza de combate de nuestro barco, ¿vale? En función de los guerreros que tengamos aquí, bueno, pues sumaremos tantos puntos como el valor de sus escudos.
También sumaremos puntos por la cantidad de losetas de comercio que hayamos acumulado en nuestro tablero. Simplemente contaremos las que tengamos encima de nuestro tablero personal y las elevaremos al cuadrado. Si tuviese 3, pues 3 al cuadrado pues serían 9, 3 por 3, 9, o sumaríamos 9 puntos, ¿de acuerdo? A continuación, también sumamos puntos por las jarras de cerveza que queden en nuestros dados, en nuestros 2 dados. También, y por último, los 3 últimos criterios tienen que ver con los recursos sobrantes, ¿vale? A razón de, por cada 2 provisiones, un punto, por cada oro o por cada 2 cartas de mejora obtenemos un punto, y por cada 2 por cada 2 unidades de los recursos básicos, ¿vale? Tanto de plata como de pieles, también obtenemos un punto de victoria. Se comprueba, el que tenga más puntos es el ganador. En caso de empate, el manual nos indica que el jugador que tenga el dado más a la izquierda del tablero de aldea gana. Así que, bueno, espero que disfrutéis de la partida. Esto es Carby, nos vemos en el próximo vídeo.